Buenos días. Bueno, pues como lo primero agradecer la invitación. Esto es, para nosotros, la verdad es que es una satisfacción. Luego, yo doy una serie de ponencias, luego viene José Miguel Ordaz, Chemi, que cuando le dije el otro día que tenía medio slot para hablar de Bluemix, y le dije que iba a dar yo la charla, me dijo, no, prefiero yo. Dice, pues para nosotros esto es salirnos del día a día, venir a contar algo a personas que realmente, para nosotros es como una ventaja tecnológica, porque no tenéis la cabeza preconcebida con ideas. Cuando esto lo contamos en empresas, lo primero que ocurre es que empiezan a establecernos paralelismos. Los sistemas cognitivos son como las redes neuronales, los sistemas cognitivos son como los sistemas expertos, los sistemas cognitivos son como las IVR, me decía el otro día un señor, un cliente. Las IVR son los reconocedores estos de voz que cuando llamas por teléfono a algún lado dices el 3 y te cambia de sitio y tal y cual. Bueno, pues habrá paralelismo, pero decir que esto es lo mismo que eso a mí me parece un salto, ¿no? Entonces, contar esto delante de gente que no tiene ideas preconcebidas, para nosotros es una alegría, ¿no? Lo primero. Lo segundo es que yo hace 25 años que empecé la carrera en lo que antes se llamaba facultad. Y he estado hablando con algunos compañeros y digo, joroba, a venir y así nos tomamos una cerveza o algo, jugamos un mus o algo, ya que estamos aquí todos. Nulo poder de convocatoria. Entonces, vamos a ver durante la mañana diferentes elementos que constituyen la forma en la que hemos entendido en IBM de construir los sistemas cognitivos. El otro día algunos vinisteis a una charla que dimos sobre cómo están construidos los sistemas cognitivos. Hoy vamos a hacer una aproximación un poco diferente. Vamos a contar un poquito también de cómo se construyen, pero vamos a también hablar de cómo se usan. Porque esto es bastante importante, es decir, hemos pasado ya de una fase en la que hemos desarrollado tecnología, pero la tecnología al final hay que llevarla a casos de uso de negocio. Vamos a hablar un poquito de cómo son esos casos de uso de negocio, que a nosotros nos parece también bastante relevante, ¿no? Y muy ligado con esto, un poco el primer trozo de la presentación, es decir, ¿por qué hoy estos conceptos somos capaces de llevarlos encima de la mesa de los clientes para ejecutar proyectos que aporten valor de negocio, ¿no? Me ha pisado, Víctor, el concepto. Es decir, realmente la cantidad de información que se produce, esta pantalla está muy bien porque nos sirve igual para vender discos que para vender mainframe que para vender sistemas cognitivos. Pero es una realidad, la cantidad de datos que se producen es muy alta. La capacidad que tienen las personas para acceder a toda la información y tomar una decisión en tiempo real de manera acertada, teniendo en cuenta toda aquella documentación que es relevante en esa toma de decisiones, es imposible hoy. En IBM hemos empezado por los sistemas cognitivos aplicados al mundo de la oncología. En el campo del cáncer, la cantidad de documentación que se produce es inabarcable para un médico que tiene que tomar una decisión sobre qué tratamiento tiene que proponer a un paciente. Entonces, era un campo muy sencillo a la hora de empezar a aplicar todos los conceptos que vamos a ir viendo durante la mañana. Está claro, por tanto, que es necesario tener un sistema que nos permita tomar decisiones contemplando todos los datos que forman parte del dominio de información. La aproximación de la que vamos a hablar hoy no es la única que hay cuando hablamos de sistemas cognitivos, ni siquiera la única en el mundo de la investigación y por supuesto tampoco en el área comercial, ¿no? Ahora mismo IBM estamos trabajando en cuatro aproximaciones diferentes. La primera es simular cómo funciona un cerebro, la siguiente es organizar un ordenador de la misma manera en la que funciona un cerebro, en las redes de neuronas. La tercera es el desarrollo de procesadores sinápticos que funcionan de la misma manera que lo harían las células neuronales dentro de un cerebro. Y la cuarta es Watson, que es de lo que hoy vamos a hablar más en concreto. Los otros proyectos es probable que os lo hayan contado en alguna de las asignaturas que habéis visto o que vais a ver. Y además, uno es a nivel europeo, el otro a nivel americano, tienen bastante resonancia en medio. Sistemáticamente van apareciendo en medio información sobre estos dos puntos. Pero hoy nos vamos a centrar en Watson. Y en la forma, a ver si soy capaz de recoger todo el cable. En la forma en la que un sistema cognitivo trabaja de la manera que lo entendemos. Para nosotros esto es un salto cualitativo.
los que llevamos ya más tiempo en el mundo de la informática, Watson para nosotros ha supuesto algo diferente. Yo he empezado hace 25 años en la carrera, hasta hoy yo creo que no hemos visto algo que realmente nos ha devuelto a poner el ojo en el laboratorio, a intentar entender de lo que estábamos hablando. Esto no se parece a otras cosas. Para nosotros es un salto cualitativo en la forma de entender el proceso de toma de decisión. Va a cambiar la forma en la que algunos de los procesos de toma de decisión se ejecutan. Esto no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que muchos de estos procesos van a cambiarse. Y hay un tema bastante relevante también. Hay quien dice que la computación cognitiva va a transformar totalmente los sistemas de información. Esto tampoco es cierto. Va a transformar parte de los sistemas de información. Hay una gran parte de los sistemas de información, como el System of Record o el System of Engagement, que va a permanecer tal y como la entendemos hoy en día. Hay una transformación, efectivamente, en la parte de la System of Insight, en la parte en la que entendemos la información dentro de las corporaciones, que sí va a recibir un cambio, pero no va a ser un cambio que revolucione completamente. Sí va a haber una revolución, sí va a haber un elemento que va a cambiar de manera dramática una parte de cómo entendemos el proceso de toma de decisión, pero no va a cambiar todo el escenario, todo el universo de los sistemas de información. No vamos a reemplazar los CPDs enteramente por sistemas cognitivos. Empezamos a entrar un poco en materia, cómo los sistemas cognitivos entendemos que aportan valor. Muy importante entender, por un lado, qué son los sistemas cognitivos y, por otro lado, es muy importante también entender qué no son los sistemas cognitivos. Sistemas cognitivos, como lo hemos entendido nosotros, van a ser aquellos que aumentan la capacidad del ser humano en esta toma de decisión, que escalan, que multiplican la capacidad del ser humano y también que aceleran en la forma en la que llegas al grado de mastery, en la que llegas al grado de experiencia dentro de una materia en un dominio. Primero, es cuando hablamos de habilitar, tal y como lo hacemos hoy el ser humano, cuando nos enfrentamos a un problema, lo primero que hacemos es observar. Observar es capturar toda la información que sea posible dentro de un dominio. Y vamos a entender todo aquello que puede ser relevante en la toma de decisión. Y en este proceso encontraremos información que es relevante, pero encontraremos también información que no es para nada relevante. ¿De acuerdo? Lo siguiente es interpretar. Y cuando hablamos de interpretar, hablamos de establecer cuáles son las relaciones no obvias dentro de los dominios de información. Dentro de un dominio de información determinado nos vamos a encontrar que existen relaciones no obvias que interfieren o que aplican en la toma de decisión que estamos realizando durante el proceso. Tercero es evaluar, porque es relevante también para el proceso de toma de decisión, una vez hemos obtenido cuáles son las piezas de información que nos influyen en la toma de decisión, saber cuál es el grado de confianza que le establecemos a esa pieza de información y cuál es el grado de confianza que tenemos en la respuesta que estamos tomando en función de la pieza de información que estamos tomando en cuenta en la toma de decisión. Por tanto, veis que estamos en una tercera parte de un ciclo, la cuarta es la toma de decisión. La toma de decisión de manera informada, basada en hechos, con grados de confianza en la información. Y vais a ver que esto es un mantra que se repite a todo lo largo mientras hablamos de sistemas cognitivos, tal y como lo entendemos en IBM con Watson. Y es muy importante que este mantra, por así decirlo, vayamos intentando entenderlo, porque luego lo tenemos que plasmar en tecnología. Cuando decimos que este es el camino que tenemos que seguir, tenemos que entender luego cómo a nivel tecnológico somos capaces de mapear todas estas ideas sobre un sistema de información y cómo hay que estructurar un sistema de información para que sea capaz de plasmar estos cuatro conceptos de los que hemos estado hablando. Por cierto, lo que vamos a ver también es que además esto tiene que ser un proceso iterativo. Siguiente elemento que hemos hablado de las tres capacidades es el de escalado. Cuando hablamos de adquirir nuevo conocimiento en una organización, típicamente elaboramos dos estrategias. La primera es que ponemos el que sabe al lado del que no sabe. Pegamos el que no sabe al lado del que sabe y que se le vaya pegando por ósmosis o por experiencia o por alguna característica que esperamos que ocurra de manera innata y ese señor vaya sabiendo por
por ejecuciones, por aproximación, y al final tenga una capacidad de manera aislada de repetir el ciclo e impartir este conocimiento. Y la siguiente es, coges toda la información, se la das, ahí te las den todas, tú te empollas la información y espero que en un plazo razonable de tiempo seas capaz de manera autónoma ir aportando valor. Bueno, frente a esto, cuando hablamos de los sistemas cognitivos, lo que pretendemos es una democratización en el acceso a la información, en el acceso a la capacidad de la toma de decisiones, de tal manera que todo nuestro universo de personas que trabajan en nuestra organización son capaces de acceder al mismo punto de información y ser capaces de tomar el mismo tipo de decisiones de manera autónoma desde el primer día. Y esto es relevante porque lo que pretendemos hacerlo además es rápido. Si os fijáis, van muy enlazados los dos conceptos. En el momento que tengo el punto de información, el punto de toma de decisión de manera equidistante, soy capaz de hacer una aceleración muy rápida en el proceso de aprendizaje, en el grado de llegar a mastery, en la ejecución del proceso de toma de decisión. ¿De acuerdo? Imaginaos un call center. Call center, que veréis que esto, cuando hablamos de sistemas cognitivos, usamos 3 o 4 arquetipos, siempre todo el rato el mismo, ¿no? El primero quizás sea el de oncología, el siguiente probablemente sea el de los call centers o los contact centers. Los call centers, tenemos una rotación muy fuerte de personas, las personas tienen que estar haciendo advisory, tienen que estar ayudando en la recomendación de productos, por ejemplo, y necesitan entender un catálogo de productos, necesitan comprender un catálogo de productos para recomendarle a la persona que está llamando cuál es el producto que mejor se adapta a sus necesidades. Lo primero, tienen que hacer todo esto, tienen que ser capaces de observar todo el catálogo de productos, interpretar, buscar las relaciones no obvias en todo el catálogo de productos, de manera que en la interacción con el cliente sea capaz de encontrar los elementos de la toma de decisión, evaluar cuáles de esos elementos son relevantes o no son relevantes. Si esta persona tiene ADSL, pues le ofrezco la fibra, no ofrezco la fibra, imaginaos el escenario. Lo siguiente es decidir, una vez ya he entendido cuál es la situación del cliente y he encontrado todas las relaciones no obvias, soy capaz de decidir qué producto de todo mi catálogo le ofrezco. No empiezo a si empiezo a dispararle a todo lo que se menea, lo más probable es que me cuelgue la llamada, ¿no? Lo siguiente es que, imaginaos el mismo escenario del call center, esta persona que se acaba de incorporar, si no conoce nada de la organización, si no conoce los procesos de la organización que tiene dentro del call center, el tiempo la capacidad de dar respuesta que tiene es muy baja. Sin embargo, si tiene un sistema que es capaz de ayudarle desde el primer día he conseguido un grado de mastery que no va a tener de otra forma. Con lo cual, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido otro de estos mantras que encontraremos cuando hablamos de los procesos cognitivos, que es: quiero tener a toda mi organización como el mejor día. ¿De acuerdo? Y esto también es otro mantra que podemos repetir durante todo el tiempo. Quería enseñaros un vídeo, bueno, en realidad quería enseñaros un par de vídeos, porque hasta ahora hemos estado hablando muy en el plano teórico y probablemente nos queda la duda de decir, bueno, toda esta teoría que nos acaba de contar Alejandro así, que nos ha soltado en 10 minutos, 15 minutos, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir? Es decir, ¿cuál es precisamente vienen hoy empresas porque nos quieren hacer aterrizar todos estos conceptos del plano teórico al plano laboral, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de sistemas cognitivos, ¿cuál es esa aplicación de los sistemas cognitivos? Pues os quería enseñar dos vídeos. El primero es muy aterrizado, es uno que producen nuestros compañeros de research de la parte de cognitivo y la parte de interfaces, en el que vemos cómo entendemos que los procesos cognitivos pueden ayudar a la toma de decisión en el campo de las adquisiciones. Dice, bueno, pues esto típicamente es un proyecto de Big Data tradicional, es decir, yo tengo todos los datos de una organización y puedo buscar en función de todos los datos de una organización cuál es la que se aproxima a una serie de valores. Frente a esto, en un proceso que yo quiero añadir un concepto cognitivo, ¿qué es lo que voy a buscar? Pues quiero buscar aquellas empresas no solo que tienen determinados valores en ejecución, en performance a nivel corporativo, lo que quiero es que también estén alineadas en la forma en que yo entiendo la tecnología, en la forma en que yo entiendo la forma de acercarme a los clientes. A fin de cuentas, en mi estrategia, una vez que yo tengo definido una estrategia corporativa, ¿cuáles de estas empresas encajan con mi estrategia corporativa? Y el siguiente vídeo es el vídeo de Eli. Eli es un robot con el que estamos haciendo sistemas que aprenden en funciones de extensiones del lenguaje. Y quizás es mucho más, como veréis son vídeos muy visuales, en el que somos capaces de enseñar
a robots conceptos verbales en el desarrollo de la iteración. Vais a ver que son dos aproximaciones diferentes. En una vemos el caso del aprendizaje y en el otro vemos el caso de la toma de decisiones. Vale. Como no se oye, os voy un poco a contar qué es lo que hacen. Primero lo que hacen es recuperan toda la información, como hemos estado contando, relevante en función de una serie de parámetros que cumplen una serie de empresas, y esto es capaz de pintarlo en pantalla. Esto es relevante también porque no se trata solamente, veremos que los sistemas cognitivos, uno de los problemas que también en paralelo corren, es en la forma en que representamos todos los conceptos cognitivos. Aquí tenemos el momento en el que estamos sumando, a la izquierda tenéis la estrategia corporativa, y queremos ver cómo todas las empresas que cumplen ese grado de revenue, de resultado financiero, encajan dentro de la organización, y además ahora añaden que se tienen que parecer a dos en concreto que conocen cómo ejecutan, que son relevantes a la hora de la toma de decisión. Entonces van sumando a la toma de decisión diferentes elementos de tal manera que van clasificando las diferentes fuentes de información, las diferentes características de las diferentes empresas, y si veis hay una serie de ellas que guardan relación y que aparecen sombradas en el centro porque cumplen todas las características de las que estamos hablando. Ahora sencillamente va a ir seleccionando algunas de las tablas. Esto es curioso porque siempre pensamos que esto lo más cómodo sería hacerlo con la mano y tal y cual. Pues no, el tiempo lo que nos ha demostrado es que es mucho más fácil usar un mando, no es exactamente un mando de la Wii, pero es equivalente a un mando de la Wii a la hora de usar todo este tipo de elementos. El grado de precisión que tienes al final con la mano pierde bastante. Esto, si alguno habéis ido a la tienda de Orange de Gran Vía, en la tienda de Orange de Gran Vía hemos montado una cosa por el estilo, y no, este es Darío Gil, del laboratorio nuestro de Research. Y hemos visto que efectivamente es más cómodo el tener cualquier sistema de puntero. El otro vídeo que quería contaros son los de Eli. A ver, estos... Vaya por Dios, esto lo tenía yo cacheado. Vamos a ver, ahora lo que vamos a ver es un robot también del laboratorio, que la gracia no está en que haga cosas, pues esto al final es entre comillas, no tiene gracia. Es parte de mecánica, no es demasiado complicado, sino que lo interesante es ver cómo somos capaces de que interprete y aprenda conceptos. Yo creo que tiene subtítulos. Los pongo. Los subtítulos no sé si los veis. Fijaos, en este vídeo lo excepcional, lo realmente relevante para los sistemas cognitivos, en tanto en cuanto nosotros lo entendemos, es que es la capacidad de repreguntar. Ante una toma de decisiones en las que me faltan datos, ser capaz de pedir un dato relevante que nos ayuda a mejorar la calidad de la respuesta, el grado de confianza de la respuesta. Veréis luego, cuando hablamos de sistemas cognitivos que queremos llevar a producción, que esto para nosotros ha sido
paradigmático. Es muy posible que muchos de vosotros hayáis visto, o es posible que no, si es que no, os recomiendo que lo veáis porque por lo menos a título anecdótico es interesante. Si buscáis en internet Jeopardy es un concurso que ganó, que es un concurso de preguntas y respuestas en el que participamos hace 3 años, en el que la característica fundamental frente a un pasapalabra, una cosa de esta, es que lo que te dan es una respuesta, tienes que buscar la pregunta. Pero más lejos de esto, es una pregunta no obvia. Quiero decir, la respuesta, necesitas un par de niveles de iteración para llegar a ella. Y entonces el ser capaz de repreguntar, que en un concurso consiste sencillamente en que si el anterior da la respuesta incorrecta, tú no vuelves a dar la misma respuesta, no la teníamos. Y en alguna ocasión un concursante daba la respuesta incorrecta y nosotros íbamos detrás y dábamos la misma respuesta incorrecta. Imaginaos en el caso de la oncología, si yo soy capaz de preguntar por un valor de un atributo que no conozco, pero que modifica de manera trascendente la manera en la que estoy haciendo la prescripción de un tratamiento, es necesario que el sistema interrogue por ella, o al menos muestre un cierto interés por ella, especificando cómo modificar el conocimiento que tenemos sobre ese parámetro va a afectar de manera trascendente al proceso de la toma de decisión. Bueno, lo mismo de nuevo, ahora somos capaces de aprender diferentes conceptos en la ejecución de los diferentes procesos de toma de decisión. Fijaos que lo que adquirimos en una pregunta nos sirve para la siguiente. Frente a los sistemas tradicionales, los sistemas programados, la respuesta que tenemos siempre ante dos interrogaciones va a ser siempre la misma. En los sistemas que aprenden, la respuesta va a cambiar de uno a otro. ¿Se ve? Perfecto. Y sobre este slide voy a un poco machacar los conceptos que hemos visto durante esta primera charla, ¿no? Frente a los sistemas programados y los sistemas cognitivos. Lo primero, los sistemas programados dan siempre la misma respuesta a las mismas preguntas. Si yo quiero cambiar alguna de las características que tiene un sistema programado, necesito cambiar los atributos y necesito cambiar las reglas sobre las que están trabajando. Frente a esto, un sistema cognitivo va a ser capaz de aprender. Esto quiere decir que no necesito cambiar la programación de un sistema cognitivo ante una modificación en las reglas. Y ahora imaginar lo que supone esto en un sistema de información. Otra característica muy importante que hemos ido introduciendo es que está soportado sobre evidencia. No se trata de dar una respuesta como podría dar una red neuronal tradicional, la que te da una respuesta con un grado de probabilidad o te devuelve una serie de valores. Aquí lo que vamos a tener es una respuesta con un grado de confianza basado en evidencia. Va a decir, de todo el dominio de información, te estoy diciendo que este es el tratamiento, y te voy a decir que este es el tratamiento por estas características con un grado de confianza del 58%. Y otro elemento importante es que tiene que ser en tiempo de conversación. No estamos hablando de procesos batch que se tiran toda la noche, no estamos hablando de analítica tradicional en las que tienes procesos de ETL que te construyen data warehouse sobre los que eres capaz de ejecutar procesos de BI y obtener una información. Esto tiene que ser en tiempo real, tiene que ser en tiempo de conversación. Y si lo vemos en un modo continuo, lo primero que ocurre es que son sistemas que tienen que entender el lenguaje natural, pero no solo el lenguaje natural de la información que tenemos, como ocurría en los sistemas de análisis más semántico más tradicionales, sino que tengo que ser capaz también de entender la pregunta. Tengo que entender la pregunta y a partir de la pregunta, en tiempo real, generar y evaluar las hipótesis que se acerquen mejor a la respuesta a este problema y tengo que, además, en función de cuál es la respuesta entre todas las que le estoy presentando al experto que está seleccionando, soy capaz de aprender para la siguiente iteración. Y por último, tengo que hacer esto de manera iterativa, de tal forma que lo que estoy aprendiendo en una iteración tiene que modificar mi comportamiento futuro si así lo deseo. Y este es el final del primer trozo. Me han dicho, claro, esto
como hemos empezado antes, pues ahora lo que tenemos es ahora un poquito más de tiempo para las preguntas y respuestas. Como yo doy las 3 primeras, lo que no sé si ir poniendo las preguntas en cada trozo, las ponemos más cerca del final. ¿Tenéis alguna pregunta? Si queréis empezar alguna pregunta ya, o si no, vamos pasando a la siguiente parte, que es cuando empecemos a ver más harina y seamos capaces de que presentéis más dudas. Sí, sí. Una pregunta. Al principio me imagino que el sistema necesita ser alimentado por información, ¿no? Repito yo la pregunta, si no. Bueno. Mi pregunta va un poco enfocada a, desde el principio, o sea, cuando se construye el sistema, se pone en marcha, me imagino que necesita ser alimentado por información, ¿no? ¿Esa información de alguna manera tiene que ser etiquetada? Bueno, en ese sentido, ¿vale? Lo pregunto, ¿o el sistema es capaz de intuir o vale. para determinar el significado, la semántica de...? Las dos cosas. Quiero decir, las dos cosas, ¿en qué sentido? En el sentido en el que luego lo vamos a ver cuando veamos, esta es la introducción, y una de las partes que vamos a contar ahora es cómo se ejecuta un proyecto directamente, que responde bastante a tu pregunta, pero por dejar el tiro pegado. Lo que hablamos es de un sistema que lo primero que tengo que hacer es introducir toda la información, hacer la ingesta de toda la información, luego vamos a ver cómo, y efectivamente si tengo, por ejemplo, una ontología va a ayudar mucho en el proceso de clasificación de la información, pero lo que es cierto también es que el sistema tiene que ser suficientemente autónomo para que posteriores ingestas de documentación sean relativamente automáticas y las respuestas y las preguntas que yo planteo sobre ese sistema en tiempo real no pueden ser etiquetadas, con lo cual no puedo hacer un matching de etiquetado. Lo que tengo que hacer es entender la pregunta, como hemos dicho, tengo mi dominio de información suficientemente etiquetado para ayudarme fundamentalmente a un tema de rendimiento, porque luego lo que quiero es ir muy rápido, ¿vale? Porque lo que sí voy a hacer es matching, y lo que sí que quiero es hacer eso en tiempo real duele. Entonces, como duele, cualquier cosa que haga en procesos previos siempre me va a dar una potencia anterior. Pero no, o sea, ¿es necesario hacer ese etiquetado? Hombre, es un tema de rendimiento, es decir, pues lo que tenga hecho antes, pues no lo tengo que hacer después, ¿vale? Lo vamos a ver con bastante detalle, porque además lo vamos a hacer soportado por herramientas, no lo vamos a hacer a mano, ¿vale? ¿Más preguntas? Joder, siempre que me traigo un guiri a España para hablar con un cliente me pasa igual, le tengo que explicar lo primero, dice, no te preocupes que no te van a hacer ninguna pregunta. Es una cosa... Nos da pánico hacer preguntas. Bueno,